Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Contados Podcast. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos va a servir mucho y es la evolución que ha tenido nuestra carrera, la contaduría, a lo largo de los años. Hoy tenemos la postura de una persona que se graduó hace más de 15 años y alguien que todavía sigue estudiando. Así que quiero que le demos la bienvenida a Paola Rojas de CONAFI, contadora, especialista en tributaria. Pao, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por sacar de esa agenda tan apretada para compartir tus conocimientos con mi comunidad. No. Gracias a todos, gracias a Juli por la invitación. Aquí súper contentas por compartir este espacio y pues poder hablar un poco de cómo ha sido la evolución desde que yo estudié. Sí, yo creo que hay mucha tela por cortar, como Bastante. dicen por acá en nuestra tierra. Además, cabe aclarar que aquí tienen a dos bumanguesas, ¿no? Las dos somos de Bucaramanga. Bueno, Pau, para empezar este podcast, yo quisiera que nos cuentes, y para poner un rango de tiempo, ¿hace cuánto te graduaste tú de la carrera de contaduría? Bueno, yo me gradué en el 2009 y en el 2012 terminé la especialización. Fue de una. Sí, y eso que realmente siento que fue demorado porque pues esperamos ahí como un tiempo y ahí sí como que nos dieron un ultimátum: si ustedes no hacen la especialización y no hacen este diplomado para graduarse en la especialización, pues como que ya no. Pero no fue pueden una hacer. buena presión, ¿no? Sí, Ojalá fue una todos, maratón imagínate. buscando a la gente para completar el cupo, pero pues al final dijimos no, pues hagámosle y metámonos, porque pues si no estudia y no se especializa y no avanza en el momento que siente que debe hacerlo, porque eso tampoco no es que diga, es que tú tienes que hacer una especialización un año de graduarte o a los 2 años o a los 5 años, no. Es cuando tú realmente sientas la necesidad y creas que es el momento para hacerla. Sí, por ejemplo, en tu caso, ¿tú escogiste la de tributaria porque te gustaba? Porque me gustaba. Y yo siempre he sido un amante de la tributaria desde que Sí. pues estoy, digamos que estudiando, y siempre me he enfocado por el área de impuestos. Entonces pues salió la oportunidad y dije, no, pues aprovechémosla, tomémosla y hagámosle. Yo ya estaba trabajando independiente, yo dije, no, pues sin miedo, como dicen por ahí, sin Ya miedo al al éxito. éxito. Sí. Y hagámosle y metámonos y nada, saquémosla adelante. O sea, ¿tú desde siempre has trabajado como independiente o tú fuiste...? No, yo fui empleada Ajá. toda mi carrera, pero ya digamos que terminé, me gradué y me independicé y hasta el sol de hoy no Tú tenía hiciste el necesidad de ciclo de emplearme. mientras estabas estudiando eras asistente. Exacto, yo fui auxiliar contable, fui de todo, pues, fui secretaria, fui De todo y- profesora de niños de kinder, daba clases de inglés, daba clases de particulares también de contabilidad, transportaba niños, Mejor dicho. trabajé en una universidad, estudiaba en Asantoto y y trabajaba en otra universidad que era la UDES. Era algo completamente diferente porque era simplemente secretariado lo que yo hacía. Y fui asistente de biblioteca, entonces me prestaban los libros de Legis de Largoya, esos libros grandes, me los prestaban y con eso yo estudiaba. Ay, Y pues así. Bueno, pero me digamos que encanta fue el eso, que proceso. tengamos como tampoco tan largo porque no estamos tan lejanas como de pronto No. otros colegas, pero yo creo que sí hay diferencias que Sí, podemos hay hablar. bastantes cosas diferentes. ¿Tú qué nos podrías contar como desde tu perspectiva, lo que has visto que se hace ahorita, como los rasgos más grandes que has visto en el cambio del desarrollo de la profesión de ese tiempo a ahorita? Sí, claro, lo que yo digo con algunos y comento con algunas de las personas que me consultan, yo les digo, en mi época no existía esta posibilidad. Realmente lo único que existía para estudiar era actualícese. Ok, sí, es que ahorita hay un mundo de oportunidades Ya para para, uno aprender. no, existía Google, pero pues era muy limitado el acceso al internet y mira todo libros, o sea, O sea, lea o lea. lea o lea. Y autoestudio, porque pues, nosotros íbamos a llamar a un profesor a preguntarle, profe, ¿será que el trabajo va así? ¿O será que yo entendí eso? No, nada, ni posibilidades, ni Imagínate. riesgos. Diapositivas, pocas veces, pero trabajamos las exposiciones con acetatos. ¿Con acetatos? Con ¿Cómo es acetatos, eso? eso era como un aparatico donde tú ponías el acetato y proyectabas. ¿En serio? ¿Y cómo las Exacto. preparaban? Como en un PowerPoint, pero se imprimían. Y tú Vea. las tenías que proyectar. Pues qué cuentos de UCB ni nada de eso, apurado el disque y el CD. Qué loco. Y eso era, y Imagínate, y fotocopias. eso no se hace mucho porque tú me estás diciendo que te Yo graduaste. me gradué en el 2009. Por eso. Pero pues claro, imagínate, revisa la película hacia atrás unos 5 o ¿Cuántos 6 años? años. Yo empecé a estudiar sobre el 2002 la Tres, carrera. ujú. Entonces, pues imagínate, casi 6 años Yo estudiando. acababa de nacer, tenía 2 años. Imagínate. Juliana estaba dando sus primeros pasos. Sí. Siguiendo con el tema de los cambios que hay antes y ahora, por ejemplo, en ese tiempo el tema de reportes
yo creo que no estaba tan fácil como ahorita. No era tan fácil, pues Exógena vino a existir 2004, ya casi 2005. terminando la carrera y creo que lo único que uno en ese momento hacía era el 1001 y uno lo hacía en un USB o en un CD y llevaba una carta a la DIAN y lo presentaba allá. Con entregaba una USB. con una USB o un CD, con una carta remisoria. ¿En serio? Sí, eso no se presentaba por internet ni que la firma en ese momento, ya Eso. después de eso, la firma era un mecanismo, no era con un código como ahora tú lo ves. Sí. Era un archivo que tú bajabas como la firma digital o algo así. Tú la bajabas al computador Ajá. y la tenías que adjuntar y ponías una clave. Qué raro eso. Pero tenías que ser en un equipo especial porque no todos los equipos servían para firmar en la DIAN. Eso iba a decir yo, la DIAN yo creo que también ha evolucionado mucho. ¿Tú crees que a favor? Sí, en a favor en muchas cosas, sí, claro, total. Los que entramos ahorita como que decimos, uy, la DIAN esto, pero yo creo que pero anteriormente era más difícil y pues no existía la posibilidad de presentar todo por internet, o sea, la firma no era para todo el mundo y tú hacías las declaraciones en papel. Yo creo que en ese tiempo de pronto sí era más uno asistencial, o sea, tenías que ir, salir, llevar papeles. Bueno, en mi época no existía la planilla del SOI para pagar por internet ni nada. ¿Eso Yo cómo tenía se que ir a los manejaba? bancos a hacer los pagos y dependiendo de la entidad se pagaba en cierto banco. Ay, No todas las entidades recibían todas las aseguradas, las entidades de salud. Entonces, que la pensión del Seguro Social las tenías que pagar, no ¿En sé, serio? en esa época era Banco Bancafé. La Entonces, salud en filas. un lado, la pensión en otro así. Tú podías durar todo un día haciendo pagos de seguridad social, que eran con las planillas a mano. Ya después pues evolucionó y salió el SOI, y después salió el PCE y todo eso. O sea, en mi época no habían pagos por PCE, tú ibas al banco y pagabas. Así ven, hay que agradecer la tecnología, todo esto. Yo siempre he dicho, la verdad yo no vi como de pronto, tengo unos rasgos de la contadora que tuvo mi papá cuando tuvimos negocio y yo la veía a ella ya con tanto papeleo y ella iba y hacía diligencias a pie y todo el cuento, pero yo sí creo que esta es una buena etapa para los estudiantes de contaduría, o sea, llegamos en una buena etapa. Una época, me imagino que pues más adelante cuando ya ustedes tengan unos 10 años de haber egresado dirán, uy, es que antes se pagaba por internet, ahora no, ahora eso Ahora ya es te editan con de la cuenta, unas ya, gafas virtuales. ya te editan, no sé, de la cuenta, ya tú simplemente mandas el reporte al banco y te descuentan ya directamente la cuenta, no tienes que hacer ninguna clave ni nada de eso. Sí, pero bueno, el mundo está avanzando bastante. La facturación, bueno, digamos que la facturación electrónica es nueva y en ese momento, pues algunos sí han alcanzado a ver el proceso de cómo era facturar en papel. Sí. Pero todo el mundo facturaba en talonario, las compras eran en papel, en impresora de esa de punto. ¿Y qué sistemas gigante. usaban? O sea, ¿cómo era el sistema, los sistemas Software contables? sí existía, Normal. claro, software siempre ha existido, pues obviamente no existía toda la parte electrónica, los equipos no tenían que tener, digamos que una condición especial y había un servidor donde tú instalabas el software contable. Era en el computador, en no el era en la computador, nube. no existían software Sí. en la nube, o sea, eso realmente es como de la época del COVID hacia acá, Sí, un poco eso, antes. sí, porque cuando yo empecé mi técnico, se manejaba era el sistema instalado en el computador. Exacto, y eran muy contados. Ujú. O sea, si está Sigo, Wimas, Wimax, sí. Elisa. Elisa, Ya. y ya. Por ahí con Tapime, que era como lo más nuevo, y Office. Sí, ya se amplió muchísimo Ya más. hay muchas opciones y digamos que económicas para el contribuyente, Sí, para que pueda que se acceder de manera adaptan. fácil y se adapten. Fuera en la nube, en el celular, tú puedes revisar reportes, todo eso. Eso no existía. No existía contabilidad en tiempo real. No se podía, No por, se por podía. todo lo obsoleto que había. Y por lo menos en tareas que hacían los contadores en ese tiempo y que ya no se hacen porque pues la tecnología les ayudó. ¿Cuál tú te acuerdas así? Bueno, aparte de la de tener que ir a pagar en los bancos y... Bueno, las declaraciones eran manuales. Tú tenías que ir a Servientrega a buscar los formularios y revisar y a llenar. Tú tenías que dejarle al contador el borrador en papel para que se llenara el formulario manual. O sea, se sacaba la información del sistema y se llevaba Exacto, manual. y se llevaba manual. Pero te podías equivocar. Traer otro y otro. Traer ¿o no? otro, pero tenías que ir a Servientrega a pedir el formulario. Entonces se agotaban. En temporada, pues se agotaban. Ay, o sea Las que declaraciones no empezaban se a caía la pasear. página de la EAN, sino que se agotaban Trabajan los formularios formularios. de Servientrega. Ay, no. Tocaba por todo Bucaramanga empezar. Y no en todos los Servientregas vendían formularios. Qué chiste. Eso era una odisea buscar un formulario. Otro mundo, ¿no? Pero digamos que eso es así. ¿Qué cambios vimos? Pues en las reformas siempre han sido, pero en esa época no eran tan ¿Tan seguidas seguidas? como ahora. Ok.
había como una estabilidad tributaria más larga. Sí, es que ahorita los cambios que vienen cada 4 años. No, prácticamente tuvimos reforma en el 19, después en el 20, en el No, 21 sí, y claro. ahorita en el 22. Una cada año. Una cada año. Sí, es Porque verdad. en el 20 corrigieron unas cosas que venían mal del 19. Después en el 21 salió la ley 2155, que fue la que dejó, digamos, que nuestro presidente Duque antes de irse. Y la que presentó ahorita Petro. Sí. Entonces vamos con 4 reformas en 4 años. Bueno, y por lo menos, ¿qué materias veía Paola en la universidad? Así a grosso modo, por lo menos Sí. en mi caso, yo te cuento, yo digo que casi no han cambiado las materias, pero pues no conozco el caso de alguien que se ha graduado con no tan viejo, no iba a decir eso, sino alguien que es mayor que yo, ¿sí? Todos los que son contemporáneos es lo que hablamos de pronto de las materias, pero que contabilidad básica 1, que tributaria 1, que tributaria 2, que costos, legislación comercial, legislación laboral, de pronto las que son elegibles. Bueno, en mi época no existían electivas. ¿No? Eran las que estaban ya en el pensum. Nosotros vimos revisoría fiscal, vimos auditorías, yo creo que como 2 auditorías, vimos contabilidades especiales, que era el tema de economía solidaria. Eso no. Hay gente que ve contabilidad bancaria, financiera, todo ese tema, pero nosotros no la vimos. Bueno, derecho comercial, sí vi como 3 derechos comerciales. Yo solo uno. Derecho laboral, creo que vi como 2. Un profesor también muy bueno, comercial y laboral fueron muy buenos docentes. Tributarias, vi 3 tributarias. Contabilidad, vimos 5 contabilidades. Siempre mucho más. Costos, 3 costos. Así que recuerden. Bueno, investigación y materias de inglés, informática. Pero, por ejemplo, no vimos sistemas contables. No. Ahora sí los ven. Sí, pues realmente dentro de mi universidad no hay una materia que sea sistema contable, sino una electiva. Ok, no, nosotros pero no. una súper electiva por allá. Pero yo creo que sí, las materias no han cambiado, pero sí me parece que de pronto la profundidad con la que las dan era mucho más amplia antes. Sí. Ahorita uno se da cuenta, sobre todo ustedes que ya son contadores que contratan de pronto más personas, Sí. se da cuenta uno que los conocimientos son como muy básicos. Sí. Sí, realmente uno salía, pues en mi época, y en la época realmente cuando yo hice mi especialización, te cuento que yo salí, o sea, si sentía que salía con vacíos en ese momento y me complementé con la especialización y sin embargo. Aunque yo digo algo, de pronto las personas que se graduaron en tu promoción tenían más profundidad en ciertas materias. Nosotros, los de mi época, no, pero tenemos más oportunidades de aprender por fuera, ¿no? En ese caso uno solo aprendía de un profesor que era el que le daba. Ahorita tenemos la opción de aprender de Paola, de todos los que están creando contenido y enseñando de varias maneras, que si yo no le entiendo a Paola, entonces le entiendo a otra persona. Yo creo que es una ventaja. ¿Cómo escoger? Realmente nosotros lo único que era actualícese. Las únicas la salvación eran actualícese. Yo aprendí a hacer declaraciones de renta de personas naturales a mano, o sea, sacar la renta exenta a mano. Yo le explico a mis estudiantes en un Excel, y hay más de uno que viene a consulta presencial conmigo, yo cojo un papel y un lápiz y les explico, mire, es que la renta exenta se calcula así, y se quedan aterrados. O sea, me miran así como que sorprendidos, y no es que si usted no aprende a hacer esto así, o sea, no hay una plataforma que te la haga. Ningún aplicativo, porque si tú no aprendes a hacerlo... No, y cada caso es tan diferente. Es diferente, y si tú no aprendes la base, no vas a aprender nada aquí. Tú puedes tener el software el último SAP de la última guaracha, la última versión más inteligente, que te saca los reportes con solo mirarlos, pero si tú no los parametrizas bien, sí, exacto. Si tú no organizas la información, si tú no sabes cómo sale, pues... Tú puedes tener un mejor aplicativo para hacer renta a personas naturales, para hacer rentas jurídicas, pero si tú ubicas mal una casilla, no sabes dónde van las cesantías, y la colocas como un pasivo en vez de un ingreso, pues te va a botar un pasivo, porque es que vamos al tema de inteligencia artificial, o sea, no nos va a reemplazar. No, es que hay un límite, hay un límite. O sea, y si yo dentro del live que pude hacer con otros colegas, hablábamos de que uno no... De pronto nuestro rol va a cambiar, pero ¿cómo vamos a auditar un proceso que no conocemos? Si nos relajamos, ¿por qué no? La inteligencia lo va a hacer, y si le quedó mal, entonces uno no se dio cuenta porque no sabe ni siquiera cómo sacarlo. Yo recuerdo mucho que en mi primer semestre nos enseñaron todavía lo que es la hoja de trabajo. El trabajo para poder... Que es una largota como así. Fiscal, sí, y todos se quejaban de la barraca de trabajo, porque eso para qué. Sí, es que una sabanota. Y ahí fue cuando yo fundamenté bastante el tema de estados financieros, porque ayuda, siempre lo manual ayuda a afianzar mucho más los conocimientos. Exacto.
Y la hoja de trabajo hoy en día es una conciliación fiscal. Sí, por eso, entonces ya se Los transformó ajustes. el conocimiento que hizo Exacto. uno manual en algo aplicativo. Exactamente. Pero si tú no sabes cómo sacas esas diferencias para llegar a lo fiscal y cuáles son las bases. En mi época no estudiamos NIF. Oye, sí, tú la aprendiste después Yo solita. aprendí NIF con el proceso. Caminando. Me tocó estudiar, Sí. aparte. Y yo salí a la universidad, no había nada de NIF. O sea, eso no es- la NIF No, y ni empezaron a- siquiera los que estamos ya- estudiando tampoco salimos Exacto. sabiendo de NIF. Creo que todavía en las universidades no No, enseñan no han nada de NIF. acogido bien, no. No, o sea, entonces hay un desfase ahí. Ahí sí hay una falla en el tema de la educación, porque pues, Sí. ya no te van a enseñar 2649. Y sí, es eso porque, bueno, yo que estoy viviendo la contabilidad actual, yo tengo esa necesidad de, yo no sé si me voy a volver activista de la reforma de la educación de la contaduría, porque de verdad es un poquito angustiante que sigamos nosotros viendo lo mismo de un decreto que ya pasó, como que uno siente que no lo están preparando bien. Exacto. Aunque claramente la educación depende mucho de uno, o sea, el profesional que uno va a ser, ¿sí? Pero pues también está Pero las para aulas, algo uno está estudiando, la ¿no? responsabilidad de que hay un docente que se contrata porque está especializado en el área. Claro. Pau, y de acuerdo a tu experiencia, lo que ha pasado últimamente, ¿tú crees que las oportunidades para el contador laboralmente son mejores ahora que hace unos años? Pues digamos que sí en el tema del análisis, Ok. que no hemos sabido ver las oportunidades. Aprovecharlo, ok. Exacto. Pensamos que ahorita todo el tema de la contabilidad electrónica nos está reemplazando o nos estamos poniendo más trabajo, al contrario. Pero lo que hace esto, yo soy una Abanderada. abanderada del tema de lo electrónico porque yo ya delegué la responsabilidad en el cliente. Sí. Yo ya no le hago facturas, que llámeme que tengo Sí. que hágame la factura en el talonario porque imprímamela o mándenmela porque me tocaba hasta enviarle facturas a los clientes porque pues eran personas que no sabían escribir o que no tenían una estructura física para poder hacer esa parte administrativa. Sí. Es como que cambia el modelo de negocio, Exactamente, y ya no llevas contabilidades, que era lo feo. que era lo feo después de, sino que ya su cliente tiene que tener un sistema contable con todo lo electrónico y tú simplemente vas y revisas y auditas. No, y sobre todo lo que es esta digitalización, los contadores en redes sociales, todo eso Exacto. también se ha abierto mucho. Yo creo que hace unos años los contadores yo siempre he dicho que eran como más envidiosos, ¿no? Que el conocimiento, Sí. entre más yo sepa, más me admiran, más yo, y ahora hay muchos que estamos cambiando ese Modelo y ese concepto, eso de es lo que te iba compartir. a decir. En mi época tú no tenías a nadie a quien llamar, Eso, a quien preguntarle, ninguno de tus compañeros. todos, Somos mira a ver muy cómo contados, aparte que pues los de mi época muy pocos están ejerciendo. Sí. Mucha gente Se quedaron. se dedicó a otra cosa. Ay, no. Entonces, hoy en día existen todos estos canales para poder resolver dudas y para podernos ayudar y apoyar entre todos. Los grupos de WhatsApp, que a veces abusamos. Por favor, no abusemos. No abusen, porque es que a veces usamos estos canales para que entre todos resolvamos un problema de un cliente. Y eso no es así. Sí. No queremos estudiar, no queremos pagar por el conocimiento. Exacto. Entonces, Hay pues, momentos en los que de pronto uno puede compartir ciertos Exacto. conocimientos, pero si ya se necesita un caso súper puntual, pues eso ya es una asesoría, porque uno Exactamente. no puede dar una respuesta tan genérica, es verdad. Entonces, por el lado de las oportunidades, yo creo que sí vamos en un camino en el que se ampliaron mucho más. Ya el Exacto. contador no es solo el que lleva contabilidades, de hecho ya no somos, creo, los que llevamos contabilidades, sino los que asesoran, los que auditan, los que están detrás de todos estos sistemas contables con inteligencia artificial son los contadores. ¿Quién más va a capacitar a Exacto. esas herramientas para que hagan un trabajo más eficiente? ¿Qué más? Y estamos detrás del tema de la educación. De la educación. Todos estamos ya más en pro de eso. Y las oportunidades de redes sociales son muchísimas. Lo que pasa es que hay que cambiar un poquito el chip. Yo tuve que cambiarlo. ¿Sí, Pau? ¿Hace cuánto empezó? Yo Paola? empecé mucho antes de pandemia, igual hacía también algunos talleres presenciales, pero yo no creía en el tema de las redes sociales para contadores. No, yo veo que hay personas contadores que todavía no han entrado en este mundo, que uno dice como, no, yo creo contenido de contabilidad y lo miran a uno como si fuera burla, ¿no? Exacto. Como que están perdiendo el tiempo, pero Y gracias gracias a Dios. a Dios cambias. y a él, porque en algún día me cogió y me dijo en una crisis ¿De verdad? que le dan a uno en esto. Te quiero tampoco dejar todo. Esto no es felicidad todo el tiempo, o sea, todos tenemos y somos seres humanos y aquí todos tenemos crisis de querer dejarlo y mandarlo todo
para el otro lado. Sí. Pero él me cogió y me dijo, no, mire, gorda, hagamos esto. Él estaba todavía en la universidad, me dijo, mire, vamos empecemos por otro feria. Camino. Yo me enfoqué y empecé a cambiar el chip porque empecé a ir a las ferias, a las ruedas de negocios, empecé a ir a los espacios de relacionamiento con emprendedores, con FENALCO, y empecé a meterme en ese tema. Y yo dije, démosle la vuelta a esto. Sí, de eso se trata. Aprendamos, o sea, veámoslo desde otra perspectiva. No seamos la contadora que está detrás de la contabilidad, con los papeles, en el computador escondida, no. Salgamos a ver a los empresarios, salgamos a escuchar a la gente, salgamos a ver qué hay en el mercado diferente, y cambié completamente el pensamiento. Yo ya me conocí en esos eventos con alguien que me decía, vamos a hacer un entrenamiento, vamos a hacer no sé qué, y me hacía hacer videos y yo decía, uy, no, yo sufría. Sí, cuéntame eso. Eso era terrible para mí, hacer un video era sufrir como 3 días. No, yo me enredaba, se me olvidaba, sudaba frío, me daba dolor de estómago, no me salía la voz, me temblaba todo. Ya hoy en día pues, la cuestión claro, fluye. uno avanzando. Y yo decía, yo una persona que no me le medía a este tema, yo le digo a la gente, sí se puede, o sea, yo soy una persona real y todos podemos. Claro. Siempre y cuando usted quiera y pues sienta que lo puede hacer y que lo quiera hacer, porque esto es un tema de disposición, esto tampoco es un tema de despacho o de desocupe o no. O sea, no, esto requiere tiempo. Esto es con responsabilidad, con tiempo, con amor y con dedicación. Pero eso vale es un trabajo como otro, es respetable y vale la pena. Sí. Pero siempre y cuando tengas disciplina. Sí, sí, total. Por lo menos a mí a veces fue muy lindo. Hace poco tuve el tema con unos primos. Yo siempre hago lo que hago pensando en los que vienen detrás de mí, ¿sí? Entonces una de mis primitas quería hacer otra cosa y ella empezó a seguirme en redes sociales y a ver como lo que estaba pasando, y después de un tiempo nos reunimos y le vuelven a preguntar qué quería estudiar ella. Entonces ella me dice, no, yo quiero estudiar contaduría como mi prima. Y se le movió el chip porque claro, antes creían que los contadores, está la visión del contador que está ya encerrado o el contador que puede hacer algo diferente. A veces las personas le dicen, no, usted es contador de verdad. Y yo, sí, pero un contador diferente. Exactamente. Ajá. O sea, antes la idea que le vendían a uno de ser contador es que usted lo único que va a hacer es llevar contabilidad, hacer impuestos. Y no, o sea, ya uno de contador en redes sociales tiene tantas salidas que llevar contabilidad es casi lo último que uno quiere. Exacto. Ya sí. Llevar contabilidad no. Sí, y que existen muchas ramas, que la contabilidad es afortunadamente una carrera con demasiadas áreas en las que tú te puedes enfocar. De hecho, la parte administrativa es una opción, la parte de gerencia. Yo hice un diplomado hace menos de 6 meses en gerencia administrativa. En gerencia, exacto. ¿Y por qué? Porque es un tema que uno no tiene que dejar de lado, porque nosotros somos una empresa, detrás de un contador es una empresa. Sí. Y tenemos que aprender a resolver conflictos, tenemos que ir a manejar ¿por qué lo hice? Porque pues, por relacionamiento, por ver qué están pensando los empresarios, qué tipo de empresas hay en el mercado, qué necesidades hay, qué cosas puedo aplicar yo a mi profesión. Igual nada de lo que uno aprende es en perdido, o sea, nada es en vano, todo. A mí yo les decía, hace poco yo hice el taller de redes sociales y yo les decía, a mí a veces uno se colapsa de ver tanta contabilidad, entonces no se centren solo en eso, uno tiene que mirar para otros lados, porque de ahí vienen las ideas, de ahí vienen nuevos contenidos, nuevas cosas. Las mejores ideas que yo he tenido para contenidos es viendo un programa de cocina, otra cosa que no es de contabilidad. Pero tú dices, la aterrizas. Esto lo puedo usar acá. Exacto. O sea, me pasó con TikTok, yo decía que en la vida hacía un TikTok. Sí. Y terminé adaptando cosas a la contabilidad. Yo le decía a mi prima, que también que es ya más joven y que es más, ella también está terminando comunicación, yo le decía, vale, yo quiero hacer esto, pero aterrizado a CONAFI, al área contable. Sí, bebé, hagámosle. Mírelo, hagámoslo así, no sé qué, y me siguen la cuerda. Sí. Y me aterrizan y me ayudan a estructurarlo. Yo digo, no, pues bacano, porque pues uno encuentra tantas cosas, pero pues lo que tú dices, encuentra ideas, no necesariamente no contable. Tú ves un abogado y dices, mire, este hizo esto. Sí, yo lo puedo hacer con tal tema, me gusta como lo hizo, le cambiaría esto, lo haría a mi manera, porque no se trata de copiar. Ajá. No, y cada uno tiene su sello. Cuando uno entra a redes sociales se nota el sello de cada uno. Para las personas que nos están oyendo o viendo, ya ven que el contador de ahorita, yo creo que sí tiene más oportunidades y un rol diferente, sobre todo. Completamente distinto. Así como va todo este tema de la tecnología y de la inteligencia, ¿cómo ves tú que el futuro sea
las reuniones, que tú tengas tu firma, tu oficina en realidad virtual, ¿no? Uy. Usted se siente en su cama con pijama y se ponga sus gafas y se conecte con su avatar, con su cliente. ¿Cómo lo ves? Sería difícil. ¿Te ve difícil adaptarte a eso? Yo también, Sí. y eso que yo soy de los Sí, que porque se... es que se pierde la esencia ¿De qué? ¿El contacto? del contacto. Todo el mundo se esconde detrás de una máscara. O sea, si uno con el tema de los talleres se siente extraño, que la gente no le responde En el chat. en el chat o en el vivo, no va a abrir el micrófono, no abre la cámara. Ahora imagínense usted en una realidad virtual, pues, la gente no. Yo O sea, pensaba eso, ¿no? eso es compromiso, o sea, no es que sea malo, sino que hay que tener criterio y hay que tener. Yo quería saber cómo reaccionaba Paola a esa pregunta, pero yo creo que pues hay muchas cosas que ya se están adaptando a eso. Incluso yo leí aquellas que hubo un matrimonio que se realizó por realidad virtual. No, Y yo decía, ¿cómo será en un día que a uno le diga no tiene que ir a trabajar por realidad virtual? Eso me explota la cabeza. Yo tampoco lo disfrutaría tanto, yo creo. no, si ya salí de mi casa otra vez porque ya me estaba encerrando. Ah, eso me estaba contando Pau, que esto... Ya, tuve que Nosotros salir. trabajamos desde la casa, ¿no? Yo trabajo desde mi casa, este es mi estudio, Pau también, pero también tienes tu oficina, Yo tengo mi oficina. solo que no ibas. Yo ya no estaba yendo, yo estaba otra vez adaptada a mi casa. Me costó en el COVID adaptarme a mi casa porque yo amo Antes mi era oficina. afuera. Yo siempre amaba mi oficina. Llevo muchos años viviendo sola, pues no tengo tampoco ni perro, ni un gato, ni una mascota, que le decía a Juli que ya tiene un gato. No tengo mascotas, no tengo nada, pero ya estaba otra vez encerrada, entonces pues también necesitaba salir otra vez a adaptarme al estilo de vida a mi oficina porque es mi Porque oficina, imagínate, mi nos puede espacio de pasar también trabajo. como lo que pasó en el COVID. Muchas personas se afectaron por no relacionarse. Pero bueno, Exacto. vamos a ver cuándo, si llega esa notificación de la DIAN para que se reúnan por realidad virtual. Realidad virtual. No sé. No, todavía cuesta. No, pero claro, mira, por ejemplo, yo con Ponce me tuve que leer el libro de Sálvese quien pueda. Ah, yo lo tengo. Sí, ese. Y el chico contaba que él fue a Japón, si no me Sí, equivoco, a unos y se quedó a un hoteles. hotel y el hotel era puros robots y eso. Y él se tuvo que salir a ir a un restaurante donde lo atendiera persona porque, y allá en Japón que hay tanta tecnología, la tasa de suicidio es más alta. Y yo creo que eso afecta porque uno Pero necesita no, el contacto y uno de... no se da cuenta y se deprime, Juli. Sí, bueno, esta pregunta yo creo que ya la habíamos medio hablado, pero para asentarla más, ¿tú crees que el rol del contador es más valorado ahorita o antes? Creo ¿Que te antes? podría decir que antes. ¿Sí? Antes era más respetado, Más pero respetado. porque nosotros mismos no supimos darnos el lugar, nosotros nos volvimos el mandadero del cliente. Sí, Y sí. con todo el respeto de todos los colegas. No, yo Se creo lo que hay digo porque muchos yo que también me volví así aceptamos en un ahí. punto, porque uno llega a un punto que pues usted, por facilitarle la vida al cliente, pues usted le paga los recibos, usted resuelve los problemas al cliente. Sí. Sea el psicólogo, el abogado, Todo menos el el contador. tramitador, menos el contador. No te llama a tomar una decisión, te llama después de que tomó la decisión. Y entonces en tiempo en el que tú ejercías antes de pronto, Claro, ya pongamos el margen yo como después de la trabajaba, los pandemia. contadores eran respetados, o sea, llegaba el contador y llegó el contador, o sea, Todos. todo el mundo paraba y respetaba, no, hasta que el contador lo revise. Y hoy en día la gente hace las cosas porque pues Sí, la gente hace las muchas mismas cosas sin entidades consultar. se han encargado de que hágalo usted mismo. Sí. Ujú. Eso es fácil. Y hasta cierto punto eso es es bueno, o sea, nos quitan una carga, pero yo siempre digo, siempre hay que asesorarse, por lo menos, si no van a contratar un contador para todo el mes en la empresa, hay que pagar una asesoría, porque Exacto. nosotros, yo creo que tú y yo hemos tenido clientes que uno dice, si hubieran contratado una asesoría antes de, si hubieran Exacto. ahorrado todo todo esto. este mal camino. Ujú. Y porque hay mucha guerra de precios hoy en día. Hoy antes un contador ganaba muy bien. Eso te iba a decir, yo vi una tabla hace poco de lo que cobraban Ah. los... Yo creo que tú sabes cuál tabla es. Y yo veía unas asesorías de también, 9 millones, de 10 millones. eso Y no yo, existe, ¿dónde? oye, ¿Dónde me ¿dónde? pagan 10 millones por una asesoría? Y yo, No, ¿será que sí. esto es real? Pero yo creo Cobras que... un salario mínimo hoy en día y el cliente te dice que eso es Brincan. un montón. Pero yo creo que hace un tiempo eso sí, honorarios sí pagan. Por eso el contador... Exacto. Pero sí también tiene Era que una ver con- profesión rica. Sí, los contadores mi eran época ricos eran porque si ricos. decía, uy, estudia contaduría, tiene plata. Sí, tiene plata. Y ahora- Tenía fama de tacaños, pero Pero tienen plata, sí. Y ya no. Porque nos llenamos y empezamos a hacer una competencia de precios entre nosotros mismos y quién da menos. Entonces yo te cobro 500, no, yo me voy para allá y me cobran 200, entonces me voy con el de 200. Sí. Pero pues te hago un mal trabajo,
pero me lleno de contabilidad de 200. No, y eso es a la final, pues Y para los tengo contadores que nos dolores de están viendo, cabeza, no, tengo eso, mala vida. entre más clientes es más obligaciones, más responsabilidades. Uno Y prefiere hoy en tener día unos no. 3 clientes que le paguen lo que es, a tener Exacto. 30 que Y hoy que en le día no llenen. se puede tener tantas cosas No, ni porque no por damos salud mental, abasto. por salud, No, todo. o sea, yo te digo que yo en pandemia me enfermé Sí. del De tanta estrés vaina. Ay, sí, Dios mío. Ay, no, pandemia fue y horrible. me bajé no sé cuántos kilos y nada me entraba, nada, toda la O comida me salía mal. tocó hacer un pare. Me tocó hacer un par y como que reestructurar mi vida y decir, venga, Hay que cambiar. hay que cambiar el chip, esto es lo importante, esto, y aprender a manejar los tiempos, a manejar los descansos. Por eso con el tema de ahora voy, dejo allá, yo me tenía el computador en la oficina y en la casa tenía el portátil, allá estoy dejando todo en la oficina. Sí, eso es súper importante. Pero lo que decía Albert en una charla es que mostró uno de los chats, el 31 de diciembre, gente haciendo con el tema de las acuses. No, terrible. O Eso sea, es. el 31 de diciembre me escribían a mí, casi no me dejan descansar con el tema de las sanciones, y te juro que en el chat de CONAFI habían mensajes a las 10, 11 de la noche, la gente haciendo acuses de recibo el 31 de diciembre. Hombre, o sea, ¿dónde estamos? El 1 de enero todavía escribiendo, y decía, no, o sea, váyanse a descansar con sus familias, es una fecha especial, ese tiempo no se lo va a devolver nadie. Eso era cuando yo empecé con todo esto de redes, yo apuntaba muchos, o sea, hubo muchas motivaciones, pero yo sí decía, algo más tiene que haber de esto, o sea, debe haber una manera de hacerlo diferente sin que yo me clave a un trabajo, o sea, no es lo que yo quiero y hay otra manera de hacerlo y yo me voy por esa manera de hacerlo. Sí, antes el contador era más valorado, pero fuimos nosotros los que, o sea, todavía podemos ser nosotros los que cambiamos el chip. El chip, los que cambiemos Con que otra vez demos la valor historia. de verdad, con que hagamos el trabajo con pasión, con amor, porque eso se nota cuando a veces los contadores sirven más para asustar, más para Sí, eso hay mucho. traer malas noticias a los clientes que de Sí, no verdad ayudarles, solucionan. que solucionar. Exacto, ¿no? Tú recibes una contabilidad de un cliente y pues el contador anterior no te responde. ¡Ey! Así me pasó a mí. Y te llaman y te llaman y te llaman, pues hombre, el nuevo, pues que empiece ahí, pues que solucione. Ya Tiene lo que gestionar y recibió. tiene que solucionar Ya. ya una nueva historia. Que si hizo, que si no hizo, que sí, que pues hombre, Ya si empiece. quedó mal, pues corrija. Sí. Usted de ahí en adelante, dígale al cliente y cobre la parte. Y yo creo que eso también, bueno, no sé tú qué piensas de esto, por lo menos cuando uno recibe algo que viene mal de otro colega, en ese caso yo he escuchado personas como diciendo, no, es que el contador que tenían antes que al cliente, y yo creo que eso hace parte de dañar el gremio, El ¿no? gremio. Porque Tú ya no que eso sabes está... cuál es el trasfondo, Ajá, porque a veces los clientes le entregan mal a uno, entonces A uno. dentro de lo mal que le entregaron, pues eso mal él hizo, hay un contexto que uno no sabe, entonces yo creo que hay que que tú le cuidarnos. dijiste que no te dijo, que él te dijo, no, pues no, yo no voy a pagar. Sí, Si sí, tú no sí. lo presentas porque Sí, no sí, lo sí. presento porque yo no pienso pagar eso. Y entonces uno llega y dice, uy, ese montón, contador entonces, que no presentó todas las declaraciones, pero había un contexto, entonces yo creo que es bueno mencionar el que cuidado si con lo yo que le dije decimos de pagar los y no colegas. pagó, pues yo qué puedo hacer, yo no me puedo meter a mano en el bolsillo, pero usted pagar. Yo entiendo que algunas personas, de pronto por la desesperación o la situación, es que empiezan a hacer este tema de cobrar menos, cobrar más, pero a la final se terminan afectando ellos mismos. Sí, uno entiende que uno necesita, que todos, pero todos necesitamos. ¿No? Y hay que estandarizar Hoy mejor. eres tú y mañana soy yo. Ujú. Entonces tú no quisieras que mañana alguien te dijera, no, es que te pago nada más esto. No, y yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que a veces mandamos propuestas y no siempre las aceptan y yo, no importa, alguien sí me va a pagar lo Sí, que no, nosotros... yo estoy Yo necesito decidida. que me paguen lo que yo propongo porque es mi trabajo. Exacto. Si hay alguien que quiere pagarlo, excelente. Si ¿Y no, si no. no? Yo no quiero llenarme de clientes que me desgasten. Entonces, Yo he pasado propuestas y ninguna me la aceptan. no importa. Hay que buscar otra, como salidas que puedan ir fluyendo mientras, Exacto, mientras llega que- un cliente, porque pero es no que nos vamos a varar por eso. Y no estoy haciendo un cobro exagerado. Sí, tampoco Porque- es que estamos cobrando los 9 millones que cobraban hace Exacto. unos años. Y ahora, por ejemplo, ya la última que va a ser sí como un consejo lo que hace Paola, porque nuestra carrera está constantemente, salen cosas nuevas, que actualícese por acá, que esto, que lo otro. ¿Cómo hace Paola cuando sale algo nuevo? O sea, ¿cuál es el ritual para llegar a Leer. decir, me tengo que actualizar? Leer. Leer. Uno ve la información en donde la ve primero en los grupos o en las páginas de uno que uno siempre busca. Ujú. O usted empieza a escuchar el runtur, no, mire que es que alguien lo dijo en algún lado y se le quedó sonando. O era resolución miércoles, ahí ya vimos que va a cambiar un tema de retención en la fuente de salarios. Sí, Que hay que leerlo ya, eso ya. leer. Y capacitarte. ¿Tú Y te capacitar, capacitas? claro, yo pago capacitaciones también porque yo no No soy me las versada en sé todos los todas. temas. Sí. Pau, ¿tú qué
grupo, qué página usas o qué nos recomiendas para estar actualizado. En mi caso, pues yo realmente estoy con lo que encuentro por parte de las cuentas de ustedes, de todos los que estuvimos en Somos Más que Números. Actualícese es una fuente de actualización. Exacto. Y estoy también en la comunidad LFZ, que ellos también todos los días comparten lo que va saliendo, novedades. Ahí es donde yo medio me voy actualizando. No sé tú. Yo actualícese a Conter o con Z. Con Z, ok. Listo. Ahí tenemos 3 de Pau, 2 recomendaciones mías. Seguirnos también en nuestras redes sociales para que sigan aprendiendo más. Pablo, ¿recuerdas tus redes sociales? En Instagram, @conafi_SAS. Sí. Nos puedes encontrar en Facebook, Conafi SAS, así separado. La página web www.conaficonsultores.co. En LinkedIn, si me encuentran por mi nombre, Paola Andrea Rojas. Y no sé qué más redes sociales. Si llegan a una red, ahí encuentran todas las demás. Bueno, Pau, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio para todos los que nos ven o nos oyen. Esto fue lo que pudimos hablar y compartirles de la experiencia de Paola, lo que ella ha recorrido, lo que sigue recorriendo. Y bueno, desde mi experiencia, lo que voy aprendiendo también se los voy compartiendo en mis redes sociales. Ya vemos que la contaduría sí ha evolucionado para bien en muchos aspectos y todavía sigue mucho camino, que está en manos de los que seguimos estudiando, los que siguen ejerciendo, de poner nuestra profesión en un lugar más alto, en un lugar mejor, y que cambiemos el chip. Yo creo que el mensaje es cambiar el chip completamente. Ya nosotros estamos abonando un camino que ustedes ya están, digamos que encuentran un camino más pavimentado al de nosotros. Y muy seguramente los que vengan detrás de ustedes van a encontrar un camino todavía más. Sí. Nosotros echamos como la primera parte y ustedes ya van a echarles el pavimento. Pero hay que aclarar que las facilidades que tenemos ahorita no se deben volver, no nos deben volver más bien perezosos, ¿no? Exacto. Porque a veces como no todo leemos. Está masticadito, entonces no nos esforzamos, no leemos, que es una característica que debemos tener los contadores. La lectura, aunque nosotros, ejemplo, yo puedo entrar a una capacitación de Paola y ella me enseña, pero yo me voy a leer la norma que dijo Paola, de dónde ella sacó esa información para complementar. Exacto, puede haber un error o cuando tú la lees aprendes aún más. Exacto. Entonces que las facilidades no se vuelvan de pereza. En mi caso yo trato de darles mucho contenido simplificado, ¿no? Yo les facilito pero no es con el ánimo de volverlos perezosos y que ustedes no lean, sino que al contrario, vean que algo puede ser fácil si lo profundizan un poquito más. Pero pues en las redes sociales uno encuentra contenido, no es profundo. Un resumen tal vez de lo que es la norma, pero pues siempre debemos recurrir a la base que es la norma. No, y es que yo creo que todos los que creamos contenido, uno trata de darles hasta cierto punto. Exacto. Porque si se lo damos todo, entonces las personas no van a ir a investigar. Entonces, por eso a veces el contenido está limitado, pero no es porque uno sea envidioso, sino porque hay que leer, hay que movernos nosotros. Tenemos que motivarlos. Entonces, nada, con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos oyeron. Ya saben que encuentran a Paola como Conafi en todas sus redes sociales. Y quien les habla, Juliana Mateus, de Contados. Bye. Chao, gracias. Listo, Pau. Muy bien.